Ahí. Y voy a compartir pantalla. Ahí, ¿cierto? ¿Ven la pizarrita negra? Sí. Bueno. Ya. Entonces, este problema lo quise hacer porque igual había harta gente que tiene problemas como aún tiene problemas como trabajar con los tensores y cuadrivectores de esta manera, así como con los índices y sumar índice y todo eso. Me di cuenta por uno de los EP que tuvieron que hacer, que se podía hacer de esta forma. Y eso, entonces, este es el problema 1 de la guía 4 y 5. La guía 4 y 5 dice 4 y 5 porque va a ser de esta y la próxima semana. Entonces tiene varios problemas y lo pueden trabajar entre esta y la próxima semana. Entonces, lo primero es que tenemos esa definición de un tensor, ¿cierto? Donde G es la métrica y U es la cuadrivelocidad. Y hay que demostrar primero que es tensor, ¿ya? ¿Cómo uno demuestra que algo es tensor? Bueno, usa la definición de tensor, que es justamente que transforma como un tensor. O sea que esta cosa, ¿cierto? En un sistema primado, cada componente, digamos, para transformar se multiplica por una transformación lineal. ¿Ya? Que eso es no es más que lo que dice acá. O sea, la componente mu' tengo que sumar la transformación lineal mu' alfa, la otra nu' beta, y así por un tensor en el sistema no primado. ¿Ya? Es como creo que el profe le puso ahí como lo pasó como transformación de segundo orden. En general, para cualquier cosa, para cualquier objeto que tenga índices en el fondo, por ejemplo, este objeto de alfa, beta, gamma, bla, 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 y después, no sé, índices covariante A, B, C, D, bla, bla, bla. Esta cosa es tensor sí y solo si en el sistema prima, por ejemplo, te iguala una transformación lineal por alfa prima, alfa, gamma, beta prima, beta, gamma, gamma prima, gamma, después bla, 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 después gamma, a prima, gamma, b prima b, y me molesta la ventanita de zoom, ahí, gamma, c prima, bla, 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 por el tensor entonces alfa, beta, gamma, bla, 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 a, b, c, bla, bla, bla. ¿Ya? Esa es la definición de un tensor de rango arbitrario general. O sea, cada componente transforma como transformaría el vector posición en el fondo. Esa, de hecho, es la definición de tensor. Si uno quiere saber si algo es tensor, uno ve cómo transforma. ¿Ya? Si cada componente transforma, para poder transformar cada componente tengo que multiplicar por la transformación lineal en el fondo, que me transforma las dos bases en las que estoy trabajando, es un tensor entonces. Si no se cumple eso, no es un tensor. Ya, eso para que lo vean ahí en el caso general. Para que conozcan de antes los tensores. Pero acá como ya es de rango 2, ¿cierto? Tiene dos índices, entonces hay que demostrar lo que está ahí. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, usamos todo lo que tenemos. Esta cantidad, ¿cierto? Sería G mu prima, nu prima, menos U mu prima partido en C, U nu prima partido en C, ¿verdad? Y ahora simplemente usamos que G es tensor, ¿cierto? Es el tensor métrico, entonces
La componente transforma como G, mu prima, mu, nu prima, mu, G, mu, nu, sin primas. Son índices distintos. Y como U es la cuadrivelocidad, ¿cierto? También transforma, bueno, transforma como mu, nu prima, mu, aquí tenemos mu, nu prima, nu, u, mu, u, nu, partido en C, partido en C. Y bueno, si metemos toda la transformación lineal en un solo, factorizamos, digamos, por la transformación, queda G mu nu menos u mu u nu partido en C, y esto no es más que el tensor en la base no primada, ¿cierto? Uno, ¿cierto? Entonces esto es igual a u, mu prima, mu, la transformación nu prima, mu, p, mu. Y eso entonces verifica o demuestra lo que yo quería probar, que efectivamente es un tensor. Podría haber usado otra letra mejor, alfa, beta, para que quede ahí como en el enunciado. Pero eso, ¿se entendió? Ahora que somos poquito, hablen. Sí se entendió, Mati. Bueno, entonces esto para los tensores. Demostramos que es tensor. Ahora la parte 2, calcular y demostrar que esto es un invariante. Ya, recuerden que generalmente los invariantes vienen dados cuando yo tengo un tensor y lo contraigo en todo su índice. ¿Sí? Eso, por ejemplo, pasa también o cuando tengo dos cuadrivectores y contraigo el índice, ¿cierto? Calculo algo así, lo que sería el producto punto en este espacio. Ya, eso lo han visto harto últimamente con el profe. Bueno, entonces hay que calcular y además demostrar que es un invariante. Primero yo creo que vale más demostrar que es un invariante, ya, y después nos ponemos a calcularlo. Ya, ¿cómo demostramos que es un invariante, ¿cierto? Si es invariante, entonces se cumple que en el sistema prima, ¿cierto? ¿Cierto? Esto, digamos, en el sistema prima tiene que ser lo mismo que en el sistema no prima. ¿Sí? O sea, invariante quiere decir que no depende del sistema, no varía con el sistema. Sería mu, nu, p, mu, nu. ¿Ya? Entonces hay que demostrar eso. Entonces partimos de acá, ya demostramos en la parte 1 de que esto era una transformación de Lorentz. Va. De que esto es un tensor que transforma bien bajo transformaciones de Lorentz y cualquier transformación lineal de las coordenadas. Entonces esto lo puedo escribir, ¿cierto? Como gamma, y aquí voy a usar otras letras para no confundir mucho. Sería gamma mu prima alfa, gamma beta nu prima. Estoy transformando cada una de las coordenadas, ¿cierto? Y mu prima, pongámosle gamma. Y aquí voy a poner sigma mu prima. Y eso, ¿cierto? Transformé en alfa, en beta y gamma, ¿cierto? Sigma. ¿Sí? Y entonces aquí recurrimos a lo que habíamos hablado en una clase auxiliar pasada, que es, ¿cierto? Que cuando yo sumo en una transformación lineal en, en algún índice cruzado, ¿cierto? Eso me da la delta de Kronig. O sea, acá estoy sumando en nu, ¿cierto? Esta suma me da delta V gamma. Y al sumar estas dos cosas de acá, perdón. Ah, sí, al sumar estas dos cosas de acá, si se dan cuenta, estoy sumando mu prima, abajo y arriba, se queda delta sigma alfa, ¿no? Entonces, esto hace que eh, alfa queda igual a sigma,
aquí sigma, y beta queda igual a gamma, y bueno, queda esto entonces. Que como los índices son mudos, es lo mismo que lo puedo escribir también P mu nu, P nu mu, ya que es lo que queríamos demostrar. Entonces es invariante. Efectivamente. ¿Ya? Ahora hay que calcularlo. Entonces calculemos P mu nu, P nu mu. Estarán de acuerdo, ¿cierto? Que P mu nu, según la definición, ¿cierto? Esta de acá, es lo mismo que escribir G mu nu menos U mu U nu partido en C. Y este sería G mu nu menos U nu partido en C, U mu partido en C. ¿Sí? O sea, si nos dan la definición con los dos índices contravariantes, los dos índices de arriba, y acá tenemos que utilizar un índice contravariante y otro covariante, entonces en la expresión, digamos, bajamos el segundo índice, lo hacemos covariante. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, cierto? No caché. Sí, ¿No? Ya, mira. Lo que tenemos es que esta es nuestra definición, ¿cierto? Pero esto está dado como P mu nu, ¿cierto? Con los dos índices arriba. Y acá yo necesito uno con índice arriba y otro con índice abajo. Entonces, simplemente tomo la definición, ¿cierto? Y a todo, por ejemplo, lo que tenga nu, la nu, le bajo el índice simplemente. ¿Sí o no? Para escribir P mu nu, entonces sería G mu nu menos U nu partido en C partido en C. Eso. ¿Cachaste? Sí, ¿y cómo sería el G? Como- Ya, ¿cómo sería el G? Aquí viene lo interesante, porque justamente esto, tenemos que saber cuánto vale ese G, como tú dices, y lo bacán es que, ya, aquí hay una confusión muy grave, o la confusión que me hicieron saber cuando me estaban preguntando sobre uno de los ejercicios, es que acuérdense que estas cosas no son matrices, estos son tensores, son objetos matemáticos más generales, que el tensor siempre es el mismo, es un objeto fijo, pero lo que cambia son sus componentes según el sistema de coordenadas, ¿ya? Y las componentes pueden cambiar, te podemos tener las dos componentes covariantes, las dos componentes contravariantes, etc. Y la gracia es que las componentes contravariantes del tensor métrico coinciden con las componentes de la inversa, ¿ya? Entonces, y uno estas cosas las representa matricialmente, ¿cierto? Para ordenarse, digamos. O sea, son tensores que uno puede meter sus componentes en una matriz para ordenarse, ¿ya? Pero no siempre tienen ese valor fijo, no es una matriz. Uno puede ordenar sus componentes en una matriz para tener un mejor orden, para visualizarlo, pero el objeto en sí no es una matriz, es un tensor. Ya, entonces, G mu nu, ¿cierto? Eh, el famoso G mu nu, que es la métrica, ¿cierto? En este caso es 1 menos 1 menos 1 menos 1, ¿cierto? En un espacio plano, por ejemplo, estamos trabajando. Todo este rato hemos visto el espacio plano de Minkowski que tiene esta métrica, ¿cierto? Eh, bueno, creo que me faltó. Bueno, todos entienden, mejor voy a escribirla así, que es una diagonal, ¿cierto? De 1 menos 1 menos 1 menos 1. Y que su inversa, por supuesto, entonces va a ser fácil con las componentes arriba, 1, 1, 1, 1, que eso sería representando sus componentes en una matriz. Pero ahora, ¿cómo sería G mu nu? ¿Cierto? Bueno, la métrica justamente sirve para subir y bajar índices, entonces puedo ocupar a la misma métrica para subirle y bajarle los índices a la métrica. Entonces esto sería, por ejemplo, G este, nu alfa, G eh,
G, ¿cierto? Alfa. No, perdón. G mu alfa. ¿Sí? Lo que hice fue ocupar la métrica para bajarle el índice nu a la métrica. ¿Ya? Mati, Dime. ¿el G mu nu contravariante no sería igual que el G mu nu covariante? Eh, perdón, sí, es igual. Sí, claro, la inversa tiene que multiplicar 1. Sí, gracias Martín. Sí, son exactamente iguales en la inversa, digamos, es lo mismo. ¿Ya? Porque cuando multipliquemos estas matrices diagonales me va a dar la identidad. Sí. Ya, entonces, y aquí viene lo interesante que, bueno, esto, ¿cierto? Estoy multiplicando un tensor con su inversa. Si lo quieren ver matricialmente también, es una multiplicación entre algo y su inversa, entonces me va a dar la identidad. O sea, que esto se expresa como componentes por la delta de Kronecker. Ya, o sea, es delta mu nu. Ya, eso entonces, si se dan cuenta, si uno tiene índices mezclados, o sea, uno contravariante y otro covariante en la métrica, eso te da la delta de Kronecker. Y eso es fácil verlo también porque, ¿cierto? Hacer contravariante, alguna de las componentes indica cambiarle el signo a las componentes espaciales. Si se dan cuenta, la métrica lo único lo que hace es que le cambia el signo a las componentes espaciales. ¿Sí? Y es diagonal, entonces más fácil aún. Entonces, bueno, si yo le cambio el signo a las componentes espaciales, me va a quedar la identidad, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Que justamente se expresa como componentes como está la delta de Kronecker, que es un tensor que se ve igual en todos los sistemas. Ya entonces ahí respondiendo a la pregunta de cuánto vale G mu nu, es simplemente la delta de eh, Kronecker en este espacio plano de Minkowski. O en verdad en cualquier espacio porque esto es más general aún. Ya estoy multiplicando algo por su inversa. ¿Sí? Lo mismo que G a la menos 1 mu nu, ¿no? Pero eso. Entonces voy a borrar esto para que lo tengamos en cuenta entonces. Esto de acá es delta mu nu y esto de acá es delta nu mu. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar todo. eh, entonces quedaría delta nu mu menos delta mu nu u nu u mu partido en C menos delta mu nu mu u. Bueno, sé que se van a estar enredando en tanto mu nu y toda la cuestión, pero igual lo voy a decir. U mu u nu partido en C. Y aquí más, ¿cierto? U mu u nu u nu u mu partido en C, 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 C. Ya no voy a escribir cómo se cuadrado porque no sé, no quiero. Ya, entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, estoy sumando la delta, digamos, multiplicado consigo misma y estoy, ¿cierto?, sumando los dos índices. ¿Cuánto? ¿Alguien sabe cuánto da esto? ¿Alguien se imagina cuánto puede dar esto? ¿Uno? ¿Uno? O sea, como por la contracción de los índices Claro. del medio. Eh, no, no, no es uno, es otro numerito. Ya, mira, la estrategia para esto es que, bueno, uno cuando multiplica, por ejemplo, delta mu nu, delta mu, no se le va a colocar alfa, esto es como la componente, esto es como la componente, ¿cierto? Esto es como la multiplicación de la identidad por la identidad en componente mu alfa, ¿no?
Bueno, y la identidad por la identidad es la identidad, entonces es la componente y alfa de la identidad, ¿ya? Y si ahora yo contraigo el índice alfa, que es como lo que tengo acá, hacer este alfa igual mu, si yo lo contraigo, lo que voy a estar haciendo es calcular, sumar sobre el mu, ¿cierto? Y eso es, entonces sería sumar los elementos de la diagonal, o sea, no es más que la traza de la identidad. ¿Sí? Sería i11, i22 más i33 más i44. Entonces, esto es la traza de la identidad, sumar los elementos de la diagonal. Y eso no es más que, en vez de hacer toda esta parafernalia de haber desarrollado todo esto para que se entienda mejor, la delta, ¿cierto? Lo que hace es que esto vale 0 si es que los índices son iguales y 1 si es que son distintos, perdón, 0 si es que son distintos y 1 si es que son iguales. Entonces, esto puedo aplicar la delta sobre otra de las deltas y escribirlo como de mu mu, por ejemplo. Y ahí se ve mejor que sumar sobre la traza de la identidad. Y eso, como estamos trabajando en un espacio de dimensión 4, da 1 más 1 más 1 más 1, 4. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió que da 4? Entendido. Ya. Acá puedo ocupar la delta, ¿cierto? Para igualar el índice nu a que sea mu. O sea, esto me quedaría u mu, u mu partido en c. Que esto es contraer, digamos, al calcular el producto punto de la cuadra de velocidad consigo mismo. Entonces, ¿alguien sabe cuánto es? ¿Cuánto es? Lo voy a escribir por aquí el ladito. U mu, u mu. Eso lo vieron en clase, ¿cierto? Es un invariante esto. ¿Ese cuadrado? C cuadrado, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si esto es c cuadrado, acá abajo multiplicado por un c cuadrado me da 1. ¿Sí? Acá, de la misma manera, yo tengo u, me sobrevive solo el término donde mu es igual a nu por la delta, y queda lo mismo, ¿cierto? Esto también entonces vale 1. Y acá tengo también lo mismo, que es que estoy sumando, tengo dos veces esto, ¿cierto? Tengo aquí que estoy contrayendo una cuadrivelocidad y aquí también, de este con este. Ese con ese y este con este se están siendo contraídos, entonces esto me queda, bueno, y cada uno dividido por c cuadrado, entonces me queda 1 por 1, o sea 1. Ya, entonces todo esto me da 4 menos 1 menos 1 más 1. O sea que esto me da 3. Ya, entonces eso es lo que vale en todo sistema de referencia, esto vale 3, el invariante. ¿Ya? Entonces calcule y demuestre. Ya demostramos, ya acabamos de calcular qué invariante. O sea, el cuánto vale. Y por último, demostrar que P es un operador de proyección, o sea que P cuadrado es igual a P en el fondo. Como la definición de un operador de proyección. 3. Demostrar que P cuadrado mu nu es igual a P mu nu. ¿Ya? Y eso no es tan difícil. Nuevamente partimos de la definición, ¿cierto? ¿Cuánto es P cuadrado mu nu? Bueno, es simplemente P mu alfa, P alfa mu, ¿cierto? Esto es como multiplicar matrices, pero acuérdense que no son matrices, pero es como multiplicar matrices. O sea, cuando queremos calcular la componente mu nu de un producto de matrices, ¿cierto? Es la suma de la componente mu alfa, suma sobre alfa, ¿cierto? Por la componente alfa nu, por ejemplo. ¿Sí? Lo típico A y J igual suma sobre K de... perdón. Por ejemplo, la componente de las matrices AB y J, ¿cierto? Esto es la suma sobre K de A y K, B, J, BKJ. Y eso es para suma de matrices, porque acá estamos sumando tensores, entonces la componente mu nu de P cuadrado, que es multiplicar P consigo misma, es
la componente mu alfa sumado sobre alfa, P alfa mu. Y hay que ser consistentes con que cuando sumo tengo sumo los índices covariantes con uno contravariante. Siempre tiene que estar uno arriba y otro abajo. Entonces voy a reemplazar la definición. Esto es G mu alfa menos U mu U alfa partido en C. Esto es G alfa U menos U alfa U nu partido en C. ¿Cierto? Ya, entonces, si se acuerdan, estos son las delta. ¿Cierto? Bueno, si distribuimos, ¿cierto? Como la métrica es la delta en el fondo, o sea, esta métrica con un índice covariante y otro contravariante es la delta, entonces esto me queda G mu nu, el producto de estas métricas me va a quedar eso. O si quieren verla de otra forma también, estoy multiplicando la métrica por otra métrica y sumando en un índice, entonces, como la métrica me sirve para subir y bajar índice, entonces esto es lo mismo que dejar, en vez de un índice alfa, un índice nu acá. Si multiplico este por este, el mismo juego, puedo usar la métrica, por ejemplo, para cambiar el índice alfa, pero no me hace nada porque me lo deja en mu. O también piensen esto como una delta, que está, ¿se acuerdan que es la delta de mu alfa? Entonces, como es la delta, me cambia el índice alfa por el índice mu. Y esto de acá, bueno, este de acá por este de acá, este de acá por este de acá, me queda U, mu, U, nu, partido en C, y finalmente más cierto el producto de estos dos que es, lo voy a escribir así, U alfa, U mu, U nu, partido en C, partido en C. Esto de acá es 1 porque estoy contrayendo en alfa y arriba entonces da C cuadrado dividido por un C cuadrado me da 1. Y estos de acá, entonces me queda esto y estos dos se me van. Alguno de este con alguno de estos dos se me va, ¿cierto? Porque son lo mismo. Acá tengo un 1 y acá me queda U mu, U nu, partido en C, entonces se me va con alguno de estos y me queda justamente solo esto. Y esto es la definición del tensor, o sea, P mu nu. Entonces, efectivamente, es operador de proyección. ¿Ya? Una pregunta, hace tiempo que no hago clase en este bloque. No sé hasta qué hora dura este bloque. O ya me pasé. Es Creo hasta que las 10. Hasta las 10 claro, ya. 9:45 ¿Ustedes ya. tienen clase después ahora a las 10? ¿Alguien de Sí, acá? Ah, ya. A ver, iba a proponer que nos pasáramos un poquito para ver los otros problemas, pero bueno. pero Mati, a mí no me complica si se pasan, o sea, después se puede ver la grabación o... Claro. Sí, por eso estaba pensando también que como voy a dejar la grabación, igual los que pueden quedarse, que se queden y hacemos los otros problemas y después podría revisar. Sí, Sí. ya bueno. Entonces, el otro problema que quería hacer, que ya es otro tema, ya a todo esto se entendió todo esto de los índices y todo, ¿no? Cómo trabajar con tensores y todo eso. ¿Sí? Todo Mati, esto, Sí. me perdí en el último paso. ya, O dime sea, nomás. cuando hiciste la distribución de los últimos términos, ¿Sí? que, que ¿por qué te sobrevivió el alfa? O sea, no hiciste como la contracción al tiro, ¿no es cierto? Hiciste como la última línea. ¿Por qué me sobrevivió el alfa? ¿Cuál de todos los alfa? A ver. El último término, que Este. como ¿Por qué quiero, me deshice del alfa? como de dónde salió ese último término. Como que ahí me perdí un poco. Ya, a ver, ¿de dónde salió todo este término? ¿Eso? El último término, claro. Ya, todo este término, bueno, sale de multiplicar, ¿cierto? Este término de acá con este término de acá, ¿no? Distribuir eso. Porque distribuí Ah, ya, 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 ese ya. Sí, sí, es término de ahí con ese. que no caché Entonces, que la ves como conmutado. No sé. sí, pues sí, no puedo, estos son números en el fondo, son componentes de un tensor, entonces puedo conmutarlas como yo quiera. Entonces puse los alfa juntitos para hacer más explícito que es una contracción de la cuadrivelocidad y dejé lo otro allá.
De ahí contraje y esto da 1, ¿cierto? Porque la contracción de U da C cuadrado dividido por el C cuadrado me da 1. Y eso. ¿Sí? Ya, vale. Sí, yo creo. Gracias. Ya, muy bien. Entonces voy a pasar al otro, que este es un problema de... tiene que ver con los problemas de colisiones, de lo que es cuadrimomentum y todo eso. Entonces, un breve repaso de lo que han visto ahora, de que uno ahora ya no ocupa el momentum, la ley de conservación del momentum y la ley de conservación de la energía en el fondo, en relatividad, se compactan o se condensan en una sola ley, que es la ley de conservación del cuadrimomentum. El cuadrimomentum, ¿cierto? No es más que un vector que viene dado por eh, la energía de la partícula partida en C, que es a la componente temporal, ¿cierto? La equivalente a equivale a 0, y la energía, perdón, y las componentes espaciales del momentum, que así generalmente uno las va a denotar. O sea, el cuadrimomentum es un tensor, o sea, es un cuadrivector, que yo lo voy a llamar así, P simplemente, sin flechita, sin nada, que tiene como componente 0, ¿cierto? O el componente temporal que se le llama la energía partida en C, y las otras componentes son las componentes espaciales, que ahí le coloco un vector. O sea, los trivectores que hemos conocido de toda la vida, los voy a llamar con flechita. Esa es la notación que generalmente se usa. Y la gracia es que un cuadrivector, o sea, transforma bien con transformaciones de Lorentz. Y esto es lo que se conserva en colisiones y todo. ¿Ya? Entonces, esto no es más que me dice que se conserva tanto la energía como el momentum. O sea, si conservo el cuadrimomentum es equivalente a conservar la energía y el momentum espacial, donde este P, ¿cierto?, es gamma m por la velocidad. Ahora el momentum relativista. Y también la gracia es que, bueno, como es un tensor, si yo contraigo en alguno de los índices, P mu, que también se denota como P.P, ¿sí? Como el producto punto consigo mismo, eso han visto en clase, el profe ha hablado de que da justamente la masa de la partícula por C, todo eso cuadrado. Entonces, siempre cuando tienen un cuadri momentum, la contracción consigo mismo es un invariante, ¿cierto? Y me da la masa de la partícula por C, todo eso al cuadrado. Y eso en particular implica entonces que, bueno, y en función de sus componentes, ¿cierto? Esta contracción da la componente temporal al cuadrado menos el módulo del vector al cuadrado. Y eso ustedes se preguntarán por qué. Bueno, contraer, ¿cierto? A todo esto, todos saben por qué da esto, ¿no? El producto punto de este vector con este vector, ¿no? Yo no he ¿Explica? entendido que es el signo negativo. Ya, el signo negativo es porque la métrica es 1 menos 1 menos 1 menos 1. ¿Sí? Entonces la componente temporal es lo mismo que ha multiplicado consigo misma, pero las componentes espaciales todas se multiplican por menos 1 en el producto punto. O sea, mira, desarrollémoslo así mejor. Quizás así lo entienden mejor. Si estoy contrayendo en el índice mu, esto es lo mismo que, ¿cierto? Ocupo la métrica, por ejemplo, para bajar un índice, para subir un índice. Esto es lo mismo que P mu alfa, P alfa, P mu, ¿cierto? Y la métrica es diagonal, ¿cierto? Vale 1 menos 1 menos 1 menos 1. Entonces esto me queda, o más bien, mejor de otra forma. Te lo voy a mostrar de otra forma. Mucho bla bla, mucho enredo. Cuando nosotros tenemos un cuadrivector P mu, lo que pasa es que en sus componentes contravariantes, las componentes covariantes, la componente espacial con índice 0 queda igual a la componente contravariante por la métrica. ¿Sí? Pero la componente, digamos, espaciales, con un índice i que van desde 1 a 3, se les cambia el signo, porque la métrica es 1 menos 1 menos 1 menos 1.
Esa es la relación entre las componentes contravariante y covariante para un espacio plano, por la métrica de Minkowski de espacio plano, que es 1 menos 1 menos 1 menos 1. Entonces lo que hace es que la componente temporal queda igual, pero las componentes espaciales se les cambia el signo. Entonces cuando tengo P mu, esto es lo mismo que P0, P0, más P1, P1, más P2, P2, más P3, P3. Y esto entonces me queda la componente temporal P0 cuadrado, porque son iguales las componentes, digamos, covariantes y contravariantes, pero como P1 es menos P1 contravariante, entonces me queda menos P1 cuadrado menos P2 cuadrado menos P3 cuadrado, y eso es lo mismo que P0 cuadrado menos el vector, digamos, que tiene las componentes espaciales al cuadrado. ¿Ya? Ahí no sé si cachaste de dónde viene el menos en el fondo. Sí, clarísimo. Gracias. Ya. Voy a borrar todo para no enredarme. Entonces, eso. Entonces aquí tenemos, y esto se cumple, entonces aquí me sirve, por ejemplo, para obtener el momentum, ¿cierto? Bueno, y aquí viene uno de los resultados más famosos, el famoso E igual a mc cuadrado, que es que cuando la partícula, por ejemplo, no se está moviendo en algún sistema de referencia, o sea, el momentum es cero, entonces eso implica que la energía es mc cuadrado, que es lo que se llama energía de la masa en reposo. Es cero. O sea, los cuerpos tienen una energía estando en reposo que es mc cuadrado. Y esa hay que contarla también en la energía. ¿Ya? Eso. Entonces, este es el breve resumen, ¿cierto? Y ahora voy a hacer el problema. El problema dice, una partícula de masa m incide con energía T de laboratorio, que es la energía cinética, sobre un blanco de masa m mayúscula en reposo. Calcular la energía en el sistema de centro de momentum y la velocidad de este con respecto al laboratorio. Para estos problemas generalmente se aprovecha de la invarianza para que sea más fácil, o si no el álgebra se vuelve monstruosa. ¿Ya? Entonces, la situación es que tengo una partícula de masa m mayúscula y acá viene un blanco de masa m que va hacia allá con cierta energía T de laboratorio. ¿Ya? No voy a fijar una dirección todavía ni nada. Entonces nos piden transformar esto al sistema centro momentum y calcular la energía en ese sistema. ¿Alguien sabe cuál es la propiedad o lo que cumple un sistema en el centro de momentum? El profe creo que lo mencionó. ¿Qué es lo que hace el centro de momentum que me facilita un poco las cosas? Ya después del choque son iguales que la inicial. ¿Cómo? Las velocidades después del choque son iguales a las iniciales. Algo así. Ya, eso pasa siempre. ¿Ya? O sea, no es que... A ver. Lo que pasa siempre es que el cuadrimomentum se conserva antes y después del choque. Pero en este problema en particular no nos están diciendo, no nos están preguntando por qué pasa después del choque, ¿ya? Sino que solo nos están diciendo que tenemos esta situación de una partícula que está fija, que incide otra partícula, y queremos cambiar ese sistema antes del choque al sistema centro de masa, ¿ya? No nos están diciendo ver qué pasa después. Entonces ahí, claro, tendríamos que igualar cuadrimomentum entre antes del choque y después del choque y ver. Pues. Pero ahora no nos están pidiendo eso, sino que tenemos una situación y queremos cambiarla desde un sistema de referencia, ¿no? Que es el sistema centro de momento. Y la gracia, como dice bien, supongo que iPad de Martín, el Martín, hola, eres tú. Eh, entonces el sistema centro de momentum, que lo voy a llamar CM, lo que cumple siempre en un sistema de partículas es que la suma de las componentes espaciales de los momentum es igual a cero. Esa es la gracia. Ya, eso cumple. El momentum total del sistema es cero en el sistema de centro de momentum. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en estos dos sistemas. Primero en el sistema de laboratorio que le vamos a llamar. Ya sabemos lo que pasa. Vamos a tener la masa m y la partícula que va ahí con cierto momentum y tiene energía TLab. Entonces vamos a escribir en este sistema de laboratorio, por ejemplo, el cuadrimomentum de la partícula P sub m. P sub m, ¿cierto? Y
esto sería la componente espacial. ¿Cuánto vale la componente? Perdón, la componente temporal, ¿cierto? Ya, el cuadrimomentum, ¿cierto? Es la energía partido en C. Y por otro lado, cuando algo tiene energía cinética, la energía cinética la calculamos como, energía cinética le voy a llamar K, no es más que la energía menos la energía de la masa en reposo, o sea, menos el mc cuadrado. Entonces, si conocemos la energía cinética de un cuerpo, su energía es esa energía cinética más mc cuadrado. Entonces, como acaba la energía partida en C y la energía cinética es este T lab dado, entonces queda T lab partido en C más mc. Todo esto el profe trabaja con unidades C igual 1, podríamos hacer C igual 1 y esto queda mucho más bonito de operar, pero yo voy a dejar arrastrar todos los C, digamos, porque después cuando uno quiere evaluar resultados numéricos es como, no es tan difícil, pero a veces enreda mucho dónde meter los C, dónde iban los C, cómo seguir el rostro de los C. Entonces voy a dejarlo como en sistema internacional, voy a escribir C por todos lados. Y bueno, va a tener cierta componente espacial que le voy a llamar P sub m del momentum. Y el cuadro momentum de la masa que está fija sería entonces la componente temporal. Es la energía, y como está fijo es mc cuadrado, y eso dividido en c me queda mc. Y como está quieta en este sistema, entonces no tiene velocidad, la componente espacial del momentum, del cuadrimomentum, que es el momentum vector, digamos, es cero. Entonces ahí tenemos los cuadrimomentum de cada partícula. ¿Ya? Ya, ahora desde el sistema centro de masa, lo que vamos a ver, o lo que queremos ver, es que las componentes espaciales del cuadrimomentum, las sumas son iguales, o sea, una es opuesta a la otra. Entonces, lo que va a pasar es que tengo que esto, por ejemplo, si el momentum es P, este componente, el momentum de este otro sería menos P, ¿no? Eso hace que la suma sea cero. En este caso es así porque son dos partículas que se acercan con cierta dirección, pero cuando tenemos tres partículas ahí ya es un poquito más complicado. ¿Sí? Pero la suma de los momentum tienen que dar cero. Entonces, dicho esto, en este sistema centro de masa que le voy a poner una prima, el cuadrimomentum, ¿cierto? De la partícula de masa m, por ejemplo, va a ser la energía en este sistema, E', partida en C, coma el momentum P, y para la masa m' va a ser la energía, su energía, de la m mayúscula prima, partida en C, por ese menos momentum P, ¿no? Me siguen, Tengo una ¿cierto? pregunta. Estoy escribiendo los cuadrimomentum en sistema laboratorio y sistema centro de masa, lo más general posible. Ahora pregunta. Sí, sorry. Que, bueno, puede ser como quizás un abuso de notación, pero en el centro de momentum, el momentum que describe, o sea, que tiene la masita pequeña, por así decir, no es la misma que se ve desde el reposo, ¿no es cierto? Como que si Ah, uno no lo ve en es. cierta perspectiva, como que podría ser menor ese momento, como para que se iguale con el momentum de la masa grande. Claro, claro, sí, po, no es igual, son distintos todo el rato. Sí, po, en el fondo el centro de momentum es un sistema como por ejemplo que se mueve a esta velocidad, S', de tal manera que ve que las dos partículas se acercan con el mismo momentum, en el fondo, con la misma velocidad. ¿Sí? Así que no son lo mismo, sí. Ya, vale. Este P de acá no es el mismo PM que se ve en el sistema laboratorio. Y entonces queremos calcular la energía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como les he dicho siempre, o sea, no siempre, sino como les dije hace poco, en este problema sirve mucho aprovecharse de las propiedades invariantes de los cuadrivectores. Entonces, por ejemplo, sabemos que el cuadrimomentum total en un sistema se va a ver igual, ¿cierto?, que en el otro sistema, o más bien el cuadrimomentum total al cuadrado, que es contraer, ¿cierto?, los índices, se va a ver igual que en el sistema prima. Entonces vamos a usar esto.
Pero esto se puede calcular de dos formas, y aquí viene lo interesante que facilita un poco. Por ejemplo, en primer lugar, PM' más PM', yo podría calcularlo como sumar estos dos cuadrivectores, ¿cierto? Y me queda simplemente M' más M' partido en C, 0, ¿cierto? P menos P, 0, sumar todas las componentes. Y el módulo de esto bajo la métrica Minkowski sería entonces la componente temporal al cuadrado menos la componente espacial al cuadrado, el módulo de ese vector al cuadrado, pero como es 0 da 0, entonces simplemente se me reduce a M' más M' partido en C, todo eso al cuadrado, ¿no? Pero también tengo otra forma de calcularla, y es que esto puedo ocupar propiedad distributiva, ¿no? Es como hacer un producto punto, entonces P'M cuadrado más P' cuadrado en M mayúscula, más dos veces P'M, P'M, que esto acuérdense que es como de ahí tener un producto punto. Pero P'M cuadrado, esto y eso también siempre es un invariante para el cuadrivector y vale justamente la masa por C de la partícula al cuadrado. Entonces, y esto valdría mc mayúscula por de la partícula al cuadrado. Estos son invariantes, ¿cierto? En cualquier sistema, eso, contraer un cuadrimomentum vale eso. Y acá me queda dos veces el producto punto entre estos dos, o que es contraer estos dos en un índice común, en el mismo índice. Y eso, ¿cierto? Como dijimos recién, sería la componente temporal al cuadrado, que sería M minúscula prima, M mayúscula prima partido en C cuadrado. Y después tendríamos menos el producto punto entre las componentes espaciales, que sería P punto menos P, pero con el menos que ya le dimos me queda más P cuadrado. ¿No? ¿Ya? Y la gracia es que P cuadrado yo lo puedo expresar, por ejemplo, como conociendo de que Pm' al cuadrado es igual a, bueno, mc cuadrado, eso en invariante, pero también en función de las componentes lo puedo escribir como m' partido en c cuadrado menos p cuadrado. Y por lo tanto, p cuadrado es em' partido en c al cuadrado menos mc cuadrado. Y eso lo puedo reemplazar acá también. ¿Cuánto vale el p cuadrado? Lo puedo escribir como em' partido en c cuadrado menos mc cuadrado. O también podría haberlo reemplazado con este otro, digamos. También haber dicho que p cuadrado de acá saldría, ¿cierto? Que es m minúscula prima partido en c cuadrado menos m minúscula por c al cuadrado. Da lo mismo. Entonces, igualando estas dos cosas, esto de acá con esto de acá, puedo pasar, por ejemplo, restando este 2em' partido en c cuadrado. Cuando desarrolle este cuadrado de binomio, entonces me queda de este lado em' partido en c cuadrado más m mayúscula partido en c cuadrado igual m cuadrado más m mayúscula cuadrado factor de c cuadrado más 2p cuadrado, y voy a reemplazar mejor al tiro el valor de p cuadrado que acabamos de calcular. Estos ejercicios son de harta matraca, les advierto. ¿Sí? Queda esto, a reemplazar el p cuadrado. Y bueno, si paso este 2e' m mayúscula para el otro lado, entonces esta ecuación me queda m' partido en c menos m mayúscula prima partido en c, todo eso al cuadrado. Y eso es igual a, bueno, y si resto este 2m mayúscula c cuadrado, queda m cuadrado menos m mayúscula cuadrado c cuadrado. Esta ecuación la voy a guardar porque la vamos a usar, le voy a poner 1. Ya, eso es una cosa. Aquí lo único que hicimos fue escribir el cuadrimomentum total en el sistema prima, en el sistema del centro de masa, su módulo al cuadrado, ¿cierto? Que es un invariante, lo calculamos de dos formas. Sumando primero los vectores y viendo lo que da, que era esto lo primero que obtuvimos, y distribuyendo y usando, sabiendo cuándo valen los módulos de cada vector y todo. Entonces da esta relación.
Ahora, lo segundo que se tiene que cumplir, ¿cierto? Obviamente que es invariante, o sea que esto es lo mismo, digamos, en el sistema prima que como en el sistema no prima, ¿cierto? Y esto, bueno, una forma de calcularlo, ya vimos que era m' partido en c más m' partido en c, pero en el sistema no prima también lo podemos calcular, y esto no es tan difícil. Podemos calcular de dos formas esto, la verdad. Podemos, nuevamente, como dijimos antes, sumar estas dos cuestiones, estas dos de acá, y calcularle, ¿cierto?, la magnitud a eso, pero no me conviene porque la verdad es un poco cacho, porque van a aparecer cuadrados de binomio y tontera. Entonces mejor conviene distribuir, porque si se dan cuenta el producto de las componentes espaciales es cero. Entonces, eh, esto me queda pm cuadrado más pm mayúscula cuadrado más 2pm.pm. Y esto nuevamente es mc cuadrado. Esto de acá es m mayúscula c al cuadrado. Esto me queda dos veces el producto punto. Y aquí viene, por eso digo que es más corto, porque el producto punto entre estos dos se reduce simplemente al producto de las componentes temporales, porque las componentes espaciales el producto da cero. ¿Sí? Porque uno de esos hay momentum cero. Entonces queda TLAF partido en C Mati, más MC. ¿Sí? que me perdí un poco en un paso anterior. No sé si podéis ver en la página anterior. ¿Ya? Como cuando uno pasa de el término en la derecha como de dos veces la energía de la masa m' por la energía de la masa m mayúscula prima, ¿Sí? más el p cuadrado, como no caché cómo pasaste abajo. Como Ya. que yo sé que el p cuadrado es lo que pusiste ahí. Sí. Ya, es que este 2m', si yo desarrollo esto, ¿cierto? Me quedan los términos al cuadrado más, ¿cierto? Y el doble del primero por el segundo, ¿no? Un cuadrado binomio. Sí, Entonces ese se me va con ese en el fondo, con este término de acá. Por eso me queda solamente la suma al cuadrado, al lado izquierdo. O sea, la ya, suma de los ya, cuadrados. dale, pero, Y aquí queda ya, sí, P, como tú decís, y aquí, bueno, y eso. ya, vale, gracias. Siguiendo, entonces queda dos veces esto por esto, ya, y entonces aquí tengo que m' más m' partido en c, todo eso al cuadrado también vale esto. ¿Ya? Entonces, aquí ya estoy más o menos listo porque, por ejemplo, aquí puedo tener la energía total en el sistema centro-momentum, que simplemente ahí tengo la suma de la energía, entonces saco la raíz cuadrada, multiplico por c y tengo la energía total en el sistema centro-momentum. ¿Ya? Entonces, la energía total en centro de momentum de las dos partículas, digamos, combinadas sería m' más m mayúscula prima, que eso sería, bueno, si se dan cuenta, da mc cuadrado al cuadrado más m mayúscula c cuadrado al cuadrado, más dos veces la energía del laboratorio más mc por mc. Y el c cuadrado lo voy a distribuir mejor en dos para que note mejor la unidad y todo eso. Esto sería TLAF más m minúscula c cuadrado por mc cuadrado, y eso en una raíz. Esa sería la energía total en el sistema centro-masa. Ahora, si yo quiero calcular la energía solo de una de las masas, que es de la masa m minúscula, entonces puedo ocupar lo que obtuve antes, que esto, si se dan cuenta, esto de acá se puede escribir como usando 1. Voy a colocar usando 1, m minúscula prima menos m mayúscula prima por m minúscula prima más m mayúscula prima, ¿cierto? Una suma por su diferencia, y entonces esto igual a m cuadrado menos m mayúscula cuadrado por c a la cuarta. ¿Sí? Porque va a ser multiplicando el c cuadrado. Y bueno, ya tengo la suma, po. Entonces la resta vale, si tengo la suma ya sé cuánto vale la resta, que sería esto dividido por la suma de la energía,
Y entonces, por ejemplo, si a esta expresión le sumo la suma de las energías, se me va a ir la masa grande, por ejemplo, la M mayúscula, me queda 2 veces la masa, la energía de la masa de la partícula M minúscula, es igual a M' más M mayúscula prima más M cuadrado menos M cuadrado C a la cuarta partido en M' más M'. Y eso lo puedo escribir como M' más M mayúscula prima al cuadrado más M cuadrado menos M cuadrado C a la cuarta partido en la suma de las energías. ¿Sí? Entonces, finalmente la energía de la partícula de masa M minúscula en el sistema del centro de masa es esto de acá y ya conozco la suma de la energía total, digamos. O sea, es todo ese corcho, esta raíz, arriba me queda el cuadrado, entonces más fácil, de hecho se me van lo que tiene masa mayúscula y me queda 2 veces masa minúscula al cuadrado por C a la cuarta y que dividido por este 2 de acá, entonces se me van a ir todos los 2 de arriba y voy a escribir lo que da, entonces me queda simplemente mc cuadrado al cuadrado más de la energía cinética del laboratorio más mc cuadrado por m mayúscula c cuadrado y todo eso partido por la suma que es, bueno, la raíz de mc cuadrado al cuadrado más mc cuadrado al cuadrado más 2 de la más mc cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, esa es la energía de la partícula de masa m en el sistema de centro de momento. ¿Ya? Es pura matraca, pero lo importante es que se facilita harto la matraca si es que trabajamos con esto de los invariantes, porque prácticamente obtuvimos de manera directa algunas relaciones. ¿Ya? El resto es matraquear, matraquear. Imagínense si con 2 cuerpos transformar el centro de momento medio un cacho. Imagínense entre 3 o 4. Pero en teoría se podría poder. Y bueno, eso. Ya, y la otra pregunta era justamente ¿cuánto es la velocidad de este con respecto al laboratorio? O sea, ¿cuál es la velocidad del centro de momentum con respecto al laboratorio? Entonces tengo mi sistema que se mueve así y yo quiero saber cuánto vale, en qué sistema yo me tengo que parar, en qué sistema S' me tengo que parar, que se mueva con cierta velocidad v, para que pase esto justamente de que P', o sea, el momentum de la partícula M en el sistema prima más el momentum de la partícula M mayúscula en el sistema prima sea cero. Que esa es la definición de centro de momento. Entonces, ¿cómo se les ocurre sacar esto? ¿Cómo saber la velocidad que haga eso? ¿Cómo podríamos, creen ustedes? ¿Alguna idea? Moviéndose a la mitad de la velocidad de la partícula, ¿no? Hacia la izquierda. Ya, eso es bajo un esquema clásico, ¿no? Porque bajo un esquema clásico las velocidades transforman como componiéndose así como, ya bueno, si yo tengo este sistema, si yo tengo esta partícula que se mueve con velocidad v y me muevo un sistema a la mitad, ¿cierto? Entonces, claro, se va a mover con una velocidad a la mitad. Pero acuérdate que ahora en relatividad las cosas no transforman tan bonito. La velocidad, por ejemplo, no transforma así como la suma de las velocidades, o si no, habrían cosas que viajarían más rápido que la luz. Eso es el trasfondo de todo. Entonces, hay otra transformación implicada que es la transformación de Lorentz. Entonces, no es tan bonito. Pero justamente ahí uno tiene que agarrar la pregunta. Tenemos que ver cómo se relacionan los P' con los P que tenía inicialmente, con el momento en el sistema de laboratorio. Ver cómo se relacionan, o sea, cómo escribo P' en función de P. Y con eso ya puedo calcular la velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe un quadrimomentum
ojo, este es el momentum espacial, vectorial, ¿sí? Este es el momentum, ahora este es el cuadrimomentum. ¿Cómo se escribe el cuadrimomentum prima, digamos? Voy a escribir P' sin el índice. Con respecto a un sistema no prima. No sé si alguien sabe. O ya habrá cachado de dónde viene todo esto. ¿Cómo escribo el momentum prima en un sistema prima que se mueve con respecto a otro? Con respecto a sus componentes en el sistema S, digamos. El sistema S va a ser mi sistema de laboratorio, donde estoy viendo esta partícula quieta, la de masa mayúscula, y mi sistema S' se mueve con respecto a S, cierta velocidad. Y en ese sistema prima, que es el centro de momentum, yo tengo que la suma de los momentum cero. Entonces, ¿cómo escribo esto? ¿Cómo transformo en el fondo? Con la transformación de Lorentz, ¿no? Claro, porque el cuadrimomentum, como bien dice, es un cuadrivector y los cuadrivectores transforman como lo hace el vector posición con una transformación de Lorentz. No es más que eso. Entonces, si la transformación de Lorentz, ¿cierto? De la posición X, por ejemplo, era gamma por X más Ft, bueno, acá va a ser gamma por la componente temporal del cuadrimomentum más V por la componente espacial de... Perdón. Bueno, lo dije al revés, pero se entiende. O sea, si es que la transformación de Lorentz... Ah, ya todo esto vamos a facilitarnos la vida, vamos a darnos solamente una dirección, la dirección X, que es la dirección donde esta partícula se está acercando. Entonces vamos a ocupar la transformación de Lorentz como el boost en una dirección, en la dirección X de toda la vida. Como decíamos antes que T, ¿cierto? T' era igual a gamma por T menos B... menos bx partido en c cuadrado, y decíamos que x era gamma por x menos bt, x', ¿cierto? Bueno, el momentum transforma igual, solo que ahora su componente temporal no es el tiempo, sino que es la energía partido en c, y su componente espacial no es la posición, sino que es el momentum, ¿ya? Entonces, el momentum prima es la transformación de Lorentz desde el sistema prima, o sea, desde el sistema no prima al prima, que es esta transformación. Y es entonces la componente espacial, perdón, temporal sería gamma por E partido en C, que es la componente... Ah, y a todo esto, ojo, lo voy a escribir mejor en forma de cuadrivector, o sea, si multiplicamos esto por C, ¿cierto? Esto se escribe como C por T', que es la componente X0', igual a gamma por C por T menos beta, ¿cierto? Diga, pongámosle beta al tiro. Beta por X, ¿cierto? Que es X1, y esto es X0, esto es X1. Pucha, con índices contravariantes, perdón. Bueno, y acá queda más o menos igual, queda como X1 igual gamma por X1' igual a X1 menos... y T, ¿cierto? No es lo mismo es lo mismo que X0 partido en C. Entonces me queda menos beta X0. Entonces transforma igual el cuadrimomentum, ¿cierto? P' entonces sería gamma por la componente temporal, que es E partido en C, menos beta por la componente espacial, que sería, bueno, como estamos en una dirección, en la dirección X sería simplemente la componente X del momentum P, coma, y sería gamma por la componente espacial, que sería px, menos beta por la componente temporal, que sería e partido en c. Ya, esto con una coma. Entonces, así transforma, igual que una transformación de Lorentz. Ya, entonces vamos a usar eso acá, pero aquí solamente tenemos las componentes espaciales, y entonces como estamos trabajando en una dimensión, nos quedamos con esta parte. Entonces ya, para la masa m minúscula, ¿cierto? Esto vale gamma por el momentum de la masa m minúscula en el sistema de laboratorio, que era
no lo tengo, ¿cierto? No, no lo tengo, pero ya, lo voy a dejar escrito por ahora. Sería el momentum de la masa M minúscula en el sistema laboratorio. Esto es luego de reemplazar acá. Menos beta por la energía de esta masa, que es T de laboratorio, ¿cierto? Partido en C más MC, y todo eso partido en C, ¿no? No C, no, sino que C, no, con una coma. Y más, ¿cierto? Esto mismo, pero para la masa M mayúscula, pero para la masa M mayúscula, el momentum en este sistema de laboratorio era cero porque estaba quieto. Entonces me queda simplemente menos, o lo voy a hacer explícito, más gamma por 0 menos beta por su energía, ¿cierto? Que era M mayúscula C, entonces me queda beta M, y eso quiero que sea 0. ¿Sí? Entonces, todo es factor común, factor de Lorentz, entonces se me va el gamma, y con esto puedo despejar el beta, porque es la velocidad, ¿cierto? Con la que se mueve el sistema. Se me queda beta, perdón. Me queda PM menos beta T lab partido en C cuadrado más M minúscula más M mayúscula igual 0, donde beta entonces sería PM minúscula partido en T lab partido en C cuadrado más M mayúscula más M minúscula. ¿Y cómo saco el PM minúscula? Que es lo único lo que me falta. Bueno, de acá, ¿cierto? Tenemos que PM minúscula al cuadrado es igual a la energía, ¿cierto? Que es T lab partido en C más MC al cuadrado menos MC cuadrado, ¿cierto? Esto viene bueno, esto debería ser más automático, esto de acá, que el módulo al cuadrado de esto, que es T lab partido en C más MC al cuadrado, menos PM cuadrado, ¿cierto? En vector, pero como una componente nomás estamos en X, bueno, queda la componente que estamos trabajando, PM, se tiene que ser igual a el módulo al cuadrado de un cuadrimomentum siempre en la masa por C al cuadrado. O sea, aquí despejamos el momentum, la magnitud del momentum. Se queda, creo que era, no, perdón. Ah, sí, está bien. Ya. Entonces, eso, y por lo tanto, bueno, reemplazando aquí esa cuestión, ya podemos tener el beta. Entonces, de acá sale que la velocidad es T la partido en C más MC, o lo voy a distribuir mejor para hacerlo un poco más simplificado, que sería T lab partido en C cuadrado más 2 veces T lab M, después el MC cuadrado con el MC cuadrado se me va a ir acá, y eso dividido por T lab partido en C cuadrado más M, eso por un C. Entonces esa debería ser la velocidad de mi sistema de referencia con respecto al sistema de laboratorio para ponerme, o sea, esa es la velocidad del sistema al centro de masa, en el fondo. ¿Ya? Que no vino más de imponer que la componente espacial del momentum sea 0, y esa componente espacial del momentum en el sistema prima la expresé con las componentes, en función de las componentes del sistema no prima. Y eso se hace mediante una transformación de Lorentz. Y ahí queda. ¿Ya? Y si se dan cuenta, de hecho, ya, eso no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Mati, no caché el último paso que hiciste. O sea, encontraste ya la expresión para el momento un m al cuadrado y la reemplazaste, ¿no? Y ahí salió sola. Sí. Ah, no, pero espera. Ya. Que falta una raíz, ¿o no? Sí, eso, muy bien. Eso justo iba a decir. Gracias. Sí, acá falta una raíz. Perdón. Esta es la raíz de eso. ¿Cierto? Ahí sí. Muy bien. Es la raíz de esto por C partido sí. Gracias. Faltó la raíz. Sí, porque esto de acá, el PM en el fondo, en la magnitud, es la raíz de esto.
Y ahí sí tenemos la velocidad. Entonces el sistema tiene que moverse con esa velocidad para estar en el centro de momento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Y lo último, si es que no alcanzo, o sea, si es que alcanzo, este es cortito, la verdad, pero quería hacer uno de estos porque tiene fotones y para ver cómo se expresa en fotones el cuadrimomentum, ¿cierto? Cuadrimomentum para fotones, si uno ocupa la relación entre masa y energía, como los fotones tienen masa cero, entonces la energía, habrán visto con el profe que es simplemente la magnitud del momentum por c. Entonces me queda la magnitud del momentum. El cuadrimomentum en el fondo me queda la magnitud del momentum por el momentum para el fotón. ¿Cierto? O que esto se puede escribir también como, también se puede escribir en función de la energía. Bueno, si tiene clase, pero ya se fue. Está la grabación. Voy a dejar la grabación apenas pueda para que la gente que no pudo estar la vea. La energía se puede escribir como la energía del fotón, H barra por frecuencia, ¿cierto? Partido en C. Y coma, bueno, H barra por el número de onda. ¿Ya? Eso no es muy difícil deducirlo. Te lo dejo como ejercicio. O lo ha visto el profe también. Pero es básicamente, ¿cierto? El momentum, como la energía, bueno, lo voy a hacer. Como la energía es igual a el momentum por C, ¿cierto? Entonces el módulo del momentum es H barra omega partido en C. Y omega partido en C no es más que 2pi partido en lambda, la longitud de onda. Si ahí se ponen a jugar con las cosas de onda, entonces esto es K. Entonces esto es K por H barra, y por lo tanto aquí me queda el vector K. ¿Ya? Si le doy la dirección unitaria, me queda el vector de onda. Eso es todo. Entonces, dos formas de expresar la misma cosa. Entonces dice, la luz de energía omega 0 es emitida desde una linterna hacia un espejo, el cual se acerca frontalmente con velocidad beta. Utilizando simetría e invariantes, calcula la energía de la luz reflejada en el sistema de la linterna. Entonces tenemos mi linterna, que sale un fotón con energía H barra omega 0. El profe también trabaja con unidad de H barra igual 1, C igual 1. Y acá viene un espejo que se mueve con velocidad beta, que es B partido en C, ¿cierto? Y ver entonces cuál es la energía del fotón reflejado. Bueno, la idea es que cuando yo tengo un fotón que incide en una superficie que está quieta, lo único que pasa es que la componente transversal a la superficie, ¿cierto?, cambia de signo. El fotón se devuelve. Es como un choque elástico. Entonces lo que debería hacer yo es pararme en un sistema donde el espejo está fijo, ver con qué energía viene el fotón y después simplemente cambia de componente el momentum, ¿cierto? Y después volver a transformar esa energía al sistema inicial. Pero dice que tenemos que usar invariantes, así que mucho mejor, sale mucho más corto en vez de andar haciendo transformaciones de Lorentz. Entonces, los dos cuadrivectores aquí implicados son el cuadrimomentum del fotón, y también tenemos aquí una cuadrivelocidad, que es la cuadrivelocidad asociada a cómo se mueve el espejo, que le voy a llamar U, ¿cierto? Que es cuadrivelocidad gamma C por vector U, ¿ya? Entonces, vamos a usar invariante, vamos a usar que el cuadrimomentum por la cuadrivelocidad es invariante en el sistema prima. Y la gracia es que en el sistema U de la linterna, en el no primado, este producto punto, ¿cierto?, vale H barra omega C. Bueno, a todo esto se puede escribir H barra omega C, H barra omega C, ¿cierto? En este caso, como estamos trabajando en una dirección, va a ser la dirección X esta componente. Vamos a escribir H barra omega C por H barra omega C, ¿no? ¿Ya? Porque es la magnitud del momentum por el vector momentum, pero como estamos en una dirección, la componente coincide con la magnitud, entonces va a ser H barra omega C, H barra omega C
omega 0, la energía en el sistema de la linterna, punto la cuadrivelocidad, que sería, se mueve a la izquierda, entonces sería gamma C por menos beta por C, ¿no? ¿Ya? Y eso sería entonces H barra omega 0 gamma menos, ¿cierto? El producto entre las componentes espaciales, como hay un menos por ahí, me queda más beta H barra omega 0. O sea, me queda ahí por un gamma. Perdón, esto tenía gamma también, sí. Entonces, gamma, y esto me queda gamma H barra omega 0, 1 más beta. Ya, entonces, si se dan cuenta, y esto tiene que ser igual a en el sistema prima. Pero en el sistema prima el espejo está quieto, entonces la cuadrivelocidad tiene componente espacial 0. Entonces el producto punto me queda H barra omega gamma, donde omega es la energía en el sistema con respecto al espejo. O sea, aquí sacó la velocidad del fotón con respecto al espejo, que sería, simplificando los gamma y los H barra, quedaría omega 0 por 1 más beta. Esto es la energía de fotón incidente con respecto a espejo. O sea, ahora yo estoy en el sistema del espejo donde la cuadrivelocidad es U' igual gamma C, 0, ¿sí? Porque la velocidad del espejo es 0. Y el fotón yo lo veo que viene con un cuadrimomentum omega H barra partido en C, omega H barra partido en C. ¿Ya? Me estoy ahorrando los 0,0 que son las otras dos componentes en Y y en X del momentum en el fondo. Entonces lo que le pasa cuando se refleja es que cambia la componente espacial, o sea que omega H barra vertido en C, menos omega H barra vertido en C. Este es el del reflejado. Este es el cuadrimomentum del reflejado. Entonces ahora el cuadrimomentum del fotón reflejado, punto la cuadrivelocidad, en el sistema prima, ¿cierto? Va a ser igual a, bueno, es un invariante. Estoy contrayendo dos cuadrivectores. Entonces va a ser el momentum del sistema reflejado en el sistema de la linterna por la cuadrivelocidad en el sistema de la linterna. Y el cuadrimomentum en el sistema reflejado, ¿cierto? Ya lo escribí, omega H barra partido en C, omega menos omega H barra partido en C, donde omega esto, punto la cuadrivelocidad en el sistema prima, que es gamma C, 0. Y eso tiene que ser igual al cuadrimomentum reflejado, punto la velocidad, y todo eso en el sistema de la linterna. Y esto le vamos a poner entonces H barra omega sub R, que va a ser la energía o la frecuencia del fotón reflejado en el sistema de la linterna, que es lo que queremos. Partido en C, y esto también va a venir con un menos omega R partido en C, se va a devolver. Punto la cuadrivelocidad en este sistema, que es gamma C, menos beta C gamma, ¿no? Entonces esto, haciendo esta contracción, este producto punto, este de acá queda simplemente omega H barra C, no, se me va el C, y este de acá queda omega H, omega R, gamma, aquí también me faltó el gamma, menos el producto de estas dos, y como están los dos menos, entonces se me sigue manteniendo el menos y me queda menos gamma, me van los C, beta, H barra omega R. Entonces omega, simplificando todo, queda que es omega R por 1 menos beta. Entonces aquí termino porque omega R, ¿cierto? Es omega partido en 1 menos beta, pero el omega, que es la energía del fotón incidente en el sistema del espejo, que lo calculamos acá, es omega 0 por 1 más beta. Entonces me queda omega 0 por 1 más beta partido en 1 menos beta. Y eso entonces es la respuesta, ¿no? Que es parecido como... Es como lo mismo que en el fondo, como la luz se refleja en el espejo, y el espejo se mueve, es como tener una fuente de luz que se está moviendo, que es como el efecto Doppler relativista, ¿no? Y todo esto se puede hacer mucho más fácil ocupando invariantes y todo, como acabamos de ver.
¿Ya? Ahora les desafío que hagan este problema, pero considerando, por ejemplo, que el fotón incide con cierto ángulo, por ejemplo. Ahí se complica un poquito la cosa, pero ni tanto. Bien, ya quedan 2 personas, no sé si han estado escuchando, pero esos serían entonces los problemas que quería abordar hoy día. Si tienen alguna pregunta, voy a detener la grabación.